muestras médicas. Unas muestras. Eh, Natalia Ramos, Yo llegó lo mi compro en querida la Feria Natalia. Francisca, es más barato, Pero son falsificados. pero funcionan regio. Con los remedios que me da mi psiquiatra, yo no me arriesgo a comprarlo en cualquier parte. En otras leceras, sí, Estoy grabando, sí, Broma, aviso, ¿ah? Estoy grabando broma, es broma, es pero y broma. no voy a editar. No voy a editar nada sujeto a nada. la ley 20.000, nada sujeto al reglamento. Hola, Hola Hola, Natalia. Hola. hola, hola, ¿cómo están? ¿Estás acompañada? Bien, aquí estamos bien. Nos falta hola, la ¿cómo Hola, estás? señora. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo me quedé el otro día y mira, debo contarles, Natalia ha salido de urgencia a la farmacia porque estamos esperando, tengo que tomarme un remedio urgente, yo soy el culpable. Así que nada, no es un remedio que para estabilizar, eh, para aplacar la psicosis, así que no se inquieten, digamos, ¿no? Ya, vamos a está compensado. Claro. Oye, yo me quedé el otro día dándole vueltas a la pregunta de Ana María, ¿no? Ana María preguntó, bueno, ya, este es un taller que se llama El amor y la muerte en la Grecia antigua. Y hemos visto pura muerte, pura muerte, pura muerte, ¿no? Entonces yo le respondí eh, haciendo hincapié en esa escena maravillosa de Héctor y Andrómaca, ¿no? Sí. Y le recordaba que en realidad es tan potente esa presencia que permanece en la memoria y ha permanecido en la memoria por los siglos de los siglos, ¿no? Desde entonces. Sí. No así las caídas estruendosas de los distintos personajes que caen en batalla, atravesados por la lanza que rebota en el casco, la otra que te entierra encima del glúteo y atraviesa la vejiga, y todas esas cosas tremendas y esos campos, ¿no es cierto?, eh, sembrados de cadáveres, ¿no? Y claro, me quedé dando vueltas y recordé varias cosas. Volví a leer yo tengo una versión de la Ilíada, que es la versión esta de aquí, que es la de Alianza Editorial, ¿ah? Que es la que he estado leyendo yo porque la otra me la conozco, etcétera, etcétera, porque como soy el profe tengo que mandarme las partes también, ¿no? Que tengo cosas distintas, ¿ah? Que es una traducción de un señor que se llama Óscar Martínez García. Bueno, este señor, Óscar Martínez García, yo estaba leyendo aquí y yo anoté una cosa que me parece muy importante, anoté en esas cosas que uno no debe anotar, así marcando el libro, digamos, ¿no? Que son varias cosas que tienen que ver con la imagen, ¿no?, de lo que es la muerte, ¿no? Cómo se enfrenta la muerte y qué es lo que piensa el mismo poeta, ¿no?, respecto de esta cosa, ¿no? Si me dan medio minuto, lo tenía marcado, pero los gatos, ustedes saben, los gatos son animales maravillosos y al mismo tiempo muy desordenados, ¿no? Entonces me borró lo que tenía aquí, o sea, me sacó el marcador, digamos, de la página, ¿no? No es que tú seas un gato. No, no es que yo sea un gato, no es que yo sea necesariamente un gato, espérate, si está por aquí. Y es una reflexión del poeta acerca del peso de lo que es la guerra, ¿no? En el sentido de que, a ver, estaba subrayado aquí. Entonces la batalla destructora de los mortales, dice, se erizó con las largas lanzas hambrientas de carne,
que los guerreros blandían y el broncíneo fulgor de los centellantes cascos, las corazas recién bruñidas y los relucientes escudos cegaban los ojos de los que acudían al choque. Un hombre de corazón muy audaz tendría que ser aquel que se alegrara de contemplar tales acciones de guerra y no se apenara. Eso me parece a mí que es una declaración muy importante del poeta, es a partir del verso 340 del canto 13. ¿Mm? No sé cómo está en la versión de ustedes, pero a mí me parece que esto es Ver- cuál verso, Pedro? 340, ¿mm? O línea 340, ¿no? No sé cómo está Yo en tengo la versión de Celaya, ¿cómo se llama el nuestro? De Segala, de Segalá. Segalá. Y dice, la batalla destructora de hombres se presentaba horrible con las largas picas que desgarran la carne y que los guerreros manejaban. Cegaba los ojos el resplandor del bronce, de los lucientes cascos, de las corazas recientemente bruñidas y de los escudos refulgentes de cuantos iban a encontrarse, y hubiera tenido corazón muy audaz quien al contemplar aquella acción se hubiese alegrado en vez de afligirse. Claro, ese es el sentido, ¿no? Y aquí, en, Pero el tuyo es más, la traducción es más potente, es más clara, a mi juicio. es más clara. Mira, denme medio minuto, voy a buscar la traducción de Cátedra. Busco la traducción de Cátedra, el canto es el canto 13, 340, ¿no es cierto? Es 3-4, es 3-3-9 en verdad. Sí, es que como es prosa, ¿no? Ah, El problema que tiene esta edición de Cátedra es que no tiene los números de los cantos mm. arriba, ¿no? Voy Entonces, a, voy a leer el de Gredos que tenemos con mi mamá. ya, El de Gredos dice, la batalla asesina de mortales se erizó con las picas largas y cortantes de la carne que sostenían, y cegaba a los ojos el broncíneo resplandor que salía de los destellantes cascos, de las recién bruñidas corazas y de los relucientes escudos de los que iban al choque. Muy intrépido tendría que haber sido quien entonces se alegrara al ver la fatiga y no se afligiera. la de Cátedra similar dice, y de las largas lanzas que empuñaban de piel taladradoras, los guerreros, la batalla consumidora de hombres erizóse, y el destello del bronce de los brillantes yelmos y corazas recién bruñidas y de los escudos resplandecientes, cuando se encontraban los dos ojos, cegaba. En gran medida intrépido sería de corazón quien entonces, en viendo la trabajosa lucha, se gozara y no se afligiera, ¿no? Voy a ver lo que dice aquí frente a todos ustedes, ¿no es cierto? 13. Lambda mini, ni, ni Tracosia Saranda. Claro, este es el verso 340, dice, Dilo en griego. Malamen thrashicardios hostote getheseien idon ponon ut acajoito. Tendría que ser de un corazón muy audaz, ¿no es cierto? Quien, viendo lo que ocurre, ¿no? Eh, no tuviera dolor, ¿m? ni, ni ni le doliera el alma. Eso. O sea, en el fondo se refiere más que como dan a entender las traducciones que ustedes leyeron,
¿no? Y la que leí yo, ¿no? Da a entender el original más que es sobre la guerra y no sobre la batalla misma, que es el juicio, ¿no? Sobre el hecho de la guerra, ¿no? Porque, bueno, volviendo, digamos, creo que la guerra, ¿no es cierto? Y esto que nos tiene tan cansados a todos, porque a todos nos tiene muy cansados, esta descripción, esto ir y venir, ¿no es cierto? Esta pérdida de la dimensión humana finalmente, ¿no? Porque a la larga pareciera ser que todos se han puesto muy salvajes, ¿no? Eh, ahí viene la Natalia. Eh, denme medio minuto que no puedo abrir la puerta, por favor. Lo que hacen las traducciones, estoy impactada ¿Eh? ¿Con qué, Ana María? con las traducciones, lo que hacen las Mm. traducciones. Claro, yo creo que siempre es como una lucha entre lo literal y la figuración más Mm, poética, emocional, el clima, Mm. como sí. siempre, debe ser El complejo. alma. Tú mismo dijiste, Pedro, no sé si al comienzo te he escuchado, que en algunas cosas hay traducciones que derechamente son unos chamullos, no esto, pero cuando traducen del griego quizás pasa en otros idiomas, que no es nada que ver con lo que está diciendo el texto. O sea, no hay un control, no hay una ética del traductor y del O sea, editor y de... esa es lo que tú estás planteando es una discusión bien difícil, ¿ah? Yo soy traductor y eso amerita una traducción, una discusión distinta, ¿no? Uno siempre traduce lo que uno lee. Eso significa que las palabras nunca son exactas, ¿no? Claro. Entonces cada cual lee de acuerdo a sus propias experiencias y a su propia interpretación del idioma, en el fondo, ¿no? Entonces, no es que haya pillería, ¿no? Sino que hay voluntad del universo, hay una, eh, ¿cómo se Hay puede una decir? decisión. Más que una decisión, yo creo que hay una reproducción del universo interno que le provoca al traductor la lectura del original, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. Entonces, uno tiene que pensar con respecto precisamente a este punto, ¿no? Al punto de la guerra, es que durante varios milenios, ¿no? Eh, la figura de Aquiles ha sido una figura muy importante y ha sido más bien un personaje a emular en cierto sentido, ¿no? La idea de la virtud que lo sostenía Jäger, ¿no? Werner Jäger en su famoso libro La paideia griega, ¿no? La idea de la virtud también está asociada a la idea del guerrero, ¿no es cierto? Del buen guerrero, de aquel que es hábil con la palabra en la asamblea, ¿no es cierto? Y aquel que es conductor de hombres. ¿M? Son los grandes rasgos, ¿no es cierto?, de la virtud, ¿no? Y eso es una imagen, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en Occidente que ha estado, en última instancia, instalada, ¿no? En los últimos años, a partir precisamente además del romanticismo alemán, que son los que leen o los que le dan la mayor importancia finalmente a la recuperación del universo clásico griego, ¿no? Por lo tanto, es muy normal que se entienda que estos guerreros en realidad son emulables, ¿no? Y entonces no hay en la lectura una posición más bien crítica frente a lo que se dice, ¿no? Mi querido amigo, el poeta Odiseo Litis, sostenía, creo que se los he dicho en otra vez, que hay una imagen congelada de Grecia que distorsiona lo que Grecia es, ¿no? Sí. Y esa imagen congelada de Grecia tiene que ver con el mármol blanco, con la perfección, con aquello que es incuestionable, finalmente, ¿no? De lo griego como paradigmático, ¿no?
Troya, digamos, la lectura de Troya como un fracaso, te al tiro la palabra, Sergio, la lectura de Troya como un fracaso político, ¿no? Como un fracaso de la civilización micénica, es una lectura bastante más reciente, diría yo, ¿no? Que la que ha tenido, digamos, durante los tiempos tanto del Imperio Romano como sus secuelas, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sergio. Sí. Oye, volviendo como a este relato de la guerra, ¿ah? Porque este relato es el relato detallado de la guerra. A mí, como todo texto clásico, me da la impresión que se superponen permanentemente distintos niveles, como siempre hemos discutido mucho, ¿no es cierto? Y que este es un texto que trae una parte de la historia de los linajes de los dioses, los linajes de los hombres. Trae lo que se considera la naturaleza, trae las descripciones exactas de aspectos de la cultura, porque en los capítulos anteriores apareció cuando fueron los guerreros a descansar después de las heridas, cómo preparaban un tipo de alimento en unas cráteras especiales. O sea, es un texto que va dando cuenta de toda una cantidad de cosas que van mucho más allá de la guerra y que utiliza figuras para describir, y a mí siempre me impresionan mucho las figuras que toma de la naturaleza, que toma muchas figuras de la naturaleza que, por así decirlo, van matizando este festín de la muerte y de la sangre, que es tremendo, pero que van como agregándole un elemento que es muy particular, que yo creo que debe ser muy griego, no sé, se me ocurre, de la relación con la naturaleza, pero lo que también más me llama la atención y que quiero entender cuál es el sentido de hacer esta construcción, digamos, es la descripción de las heridas y de los modos de generar daño en el otro a través de las armas. ¿Ah? Porque hay una figura que a mí me dejó así ya, como que lo encontré mucho, ¿ah? Mucho lucho, que le entierra la lanza en el corazón y la lanza se va moviendo de acuerdo a los latidos del corazón. Entonces, esa es una cuestión que ya es como ya es la caboce, así, digamos. O sea, ya no es solamente ya más que usar entre el ombligo y las partes verendas, y las vejigas, y los diafragmas, y los hígados, y poco ver la aurícula izquierda y el etcétera. Bueno, entonces, ¿dónde está el punto en esta construcción que además es poética? Porque también me llamó la atención que son las musas las que inspiran al autor. Porque él dice, oh musas, no sé, en algún canto dice, parece, decidme musas, ¿quién fue el primero que hirió a los teucros? No sé yo, no sé cuánto. Entonces, pero ¿por qué se llega a esto? O sea, esa es la cuestión que me llama la atención, a esta riqueza de descripciones de las heridas de la muerte. Está tratando de hacer algo muy vívido, como un testimonio vívido, que lo lee se transporte realmente a la guerra. Hay algo de que hay donde me cuesta captar todo el sentido de todo este como relato tan gótico, digamos, ¿ah? O barroco, por así decirlo. Mm. Mm. Eh, es que es excelente tu observación, Sergio. ¿Ah? Y yo creo que esa observación está plenamente enraizada con aquello que nosotros primero dijimos, que tiene que ver con la bella muerte, ¿no? No porque la muerte, no porque no me interese en este minuto el concepto de la bella muerte, sino más bien por lo que se esconde detrás de ese concepto, ¿no? Que es la certeza de la muerte como fin, ¿no? Porque aquello que ocurre en el Hades, finalmente, aquello que queda en el Hades, nos lo describía muy bien la Odisea, ¿no es cierto? Son sombras. Ni siquiera son espíritus, o almas, ¿no? Son sombras, ¿no? Lo que algunos autores o traductores traducen como alma, en realidad es la palabra psique, ¿no? Pero que en el lenguaje homérico
no significa lo mismo que psique en el griego clásico ático del siglo más bien cuarto, diríamos, ¿no? Que es ya una invención entre socrático-aristotélica, finalmente, ¿no? Ese concepto de la psique que después van a tomar los cristianos, ¿no? Y lo van a poner con el alma y qué sé yo, ¿no? En cierto sentido. La psique, en el fondo, pareciera ser, ¿no? Aquello que mora, ¿no? En el timos. El timos, que es en el fondo el ímpetu vital, digamos, ¿no? Pareciera ser que la psique es solo la energía vital, que se escapa, ¿no es cierto?, por la boca, por las heridas, por los labios de las heridas, ¿no es cierto?, y que ocurre cuando la negra noche nubla la vista, digamos, ¿no? Cuando la oscuridad se apodera de los cuerpos. Te doy al tiro la palabra, Nat. Entonces, por otro lado, los dioses, que como nosotros hemos visto aquí, no tienen la capacidad real, ¿no?, de salvar a nadie de la muerte. Pueden atrasar la muerte, ¿no? Pero el mismo Zeus en algún minuto va a tener que dejar que muera su hijo Sarpedón, ¿no? En alguna parte del canto lo dice, ¿no? Porque es más fuerte la realidad de la muerte, ¿no? El moros, la moira, y ahí entramos en esa confusión, digamos, entre el límite moros, que es la muerte, y que al mismo tiempo es límite, y la moira, que es esa porción que está delimitada, digamos, ¿no? Por un entorno que, al tener fin, digamos, es equivalente a la muerte, ¿no? Entonces, por una parte, digamos, esta conciencia de la muerte, que hace al mismo tiempo una conciencia de la ausencia de, ¿cómo se puede decir tanto?, de omnipotencia de los dioses. Finalmente los dioses no son omnipotentes, tienen mucha fuerza, ¿no?, por una parte, ¿no?, pero no tienen la omnipotencia como para vencer a la muerte, ¿no?, que sí la tiene, y la vemos en las religiones semíticas, ¿no? Por lo tanto, aquello que le toca al ser humano en términos de vencer o no vencer a la muerte, ¿no?, que es el tema de la bella muerte, digamos, ¿no? Cómo se vence a la muerte, creo yo que exige el conocer el entorno de la naturaleza, ¿no? Creo que la relación de la necesidad de conocimiento que se despierta en el universo griego, ¿no?, está directamente relacionado con la idea de la muerte, ¿no? Porque el estudio del entorno que hacen los griegos, de la naturaleza, contrariamente a como es en la concepción semítica, ¿no?, no es para dominar la naturaleza, sino para entenderla y vivir en armonía con ella. De ahí la necesidad de conocer, y yo creo que parte de la descripción tan acuciosa, ¿no es cierto?, de las partes vitales del cuerpo, tiene que ver también con una necesidad de conocer cuáles de verdad son, ¿no? Ha habido un estudio y ha habido un desarrollo de la medicina bastante potente, ¿no?, que nos permite llegar a un Hipócrates que finalmente puede haberse equivocado en muchas cosas, como en el caso de la histeria y el tema de los humores, pero que es la base, digamos, una base muy importante de la medicina, ¿no? O sea, sin Hipócrates no habría habido Galeno, digamos, no habría habido una sistematización, digamos, ¿no? Hay un conocimiento profundo del cuerpo, ¿no?, que repite después, más tarde, Leonardo, ¿no es cierto?, Da Vinci, ¿no?, en el Renacimiento. Pero básicamente yo creo, frente a tu pregunta, que tiene que ver con la necesidad de conocer, que quizás el conocer sea el modo de vencer a la muerte. Finalmente también otra forma, digamos. Natalia, estabas tú primero, me parece, que Ana María, ¿no es cierto? Perdón, Ana María, te voy a tirar la palabra. No, disculpen el atraso, pero en el mismo me parece súper interesante lo que estás planteando, Pedro.
como siguiendo con lo que comentaba Sergio, es como comentario-pregunta, porque yo traté de leer estos capítulos con una disposición distinta. A mí me cuesta el tema de la guerra, como ideológicamente, entonces traté de sacarme el tema y me pasó algo que fue bien interesante. Bueno, estos capítulos son distintos además porque tienen otros ingredientes. Pero tomando lo que decía Sergio, yo me encontré con algo y que me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, Pedro, que es dos cosas que quería comentar. Uno, eh, creo que hay una erotización también del cuerpo. Creo que esta descripción del cuerpo, uno la podría tomar como lo dice Sergio, ¿no es cierto? Como esto es too much. Pero creo que también hay una erotización del cuerpo en la guerra, no es solamente una descripción sádica, ¿no? Sino que hay una mirada, pensando en el título del taller, ¿no? Amor y muerte, es como una descripción del guerrero que está en el límite de lo erótico. Y creo que podríamos pensarla también. Como amorosa del cuerpo que guerrea, ¿no? Y que es una fórmula quizás distinta para mirar. Y lo otro que quería como también preguntar, también desde ese punto de vista, tú algo planteaste, pero yo iba a plantear una cosa levemente distinta, que es en relación al conocimiento, pero no sé si coincide en el tiempo con el momento en que cambia la escultura, ¿no es cierto? También se empieza a preparar el cambio, porque claro, las esculturas ya en movimiento son más hacia el quinto, pero esta observación del cuerpo, más anatómica, del cuerpo en movimiento, de los tendones, del modo en que funciona el cuerpo, ¿no es cierto? Me parece que es una preparación para llegar a la maravillosa cultura del siglo V. O sea, ¿cómo va a haber, ¿no es cierto?, un discóbolo sin previamente esta observación del cuerpo en todo el detalle del movimiento, en todo el detalle anatómico, en cómo funciona, ¿no? Y si no, cómo salimos de la escultura rígida de los puros para pasar a lo otro, sin esto. Voy a escuchar a Ana María y después te contesto. ¿Estás en silencio, Ana María? Estás muteada. Y ahora, Ahí sí. ya. Me llamó mucho la atención la reflexión de Sergio, esto de que la Ilíada tiene como varias capas. Entonces, él, Sergio, desde su ser, desde su profesión, desde él, plantea no sé resumirlo en breve, pero lo plantea desde él. Entonces yo me imaginé inmediatamente, Sergio es psicoanalista. Entonces yo, como profesora de historia, ¿en qué capas estoy viendo? ¿Ya? Y yo me fijé mucho, digamos, en toda la descripción de la vestimenta de guerra. Mucho. Sergio planteó que aquí también había como elementos culturales, o sea, tiene que ver con los modos de vida. ¿Ya? La Natalia habla de la erotización. Pedro, tú hablaste de biología. Entonces, nunca se me olvida que tú planteaste, Pedro, que la Ilíada era como el texto de historia para los griegos. Eso es un texto de historia. A mí me complace mucho estar viendo todas estas capas, ¿ya?
hay algunas que me cuestan más que otras, porque yo de psicoanalista cero, o sea, no sé nada, entonces hay capas que me cuesta más ver. Ya, eso es uno, porque esto recojo lo que yo escuché de Sergio y de Natalia y de ti, Pedro. Pero hay otra cosa que te quiero decir que yo me acabo de dar cuenta y para que tú veas que yo te escucho atentamente, Pedro. Hace unas sesiones atrás dijiste que los dioses griegos no eran como los otros dioses, que tenían un comienzo, que no tenían final. Y también dijiste que no eran omniscientes. Y ahora acabas de decir que tampoco son omnipotentes. Así es. Porque no le hacen frente a la Moira. A la muerte, claro, a la Moira en el fondo. Ya. Eso es todo lo que Ya. tengo que decir. Oye, bueno, interesante todo lo que se ha planteado, ¿no? Con respecto, digamos, con respecto a la época propiamente tal, ¿no? Nosotros aquí, en términos técnicos, concretos, ¿no es cierto? La Ilíada es un poema que se pasea desde la memoria al presente en términos de las descripciones de costumbres, de modos de vivir y de atuendos guerreros, ¿no? Hace convivir el escudo torre, digamos, de Ajax Telamón, ¿no? Telamonio, que es un escudo alto, grande. Uno puede encontrarse con algunas imágenes de esos escudos en algunas vasijas del 790, 780 antes de Cristo, ¿no? Que es un paso, digamos, importante en la transformación de la técnica guerrera. Y también nos encontramos con la descripción de los escudos pequeños, redondos, ¿no es cierto?, que son los escudos que corresponden a aquello que nosotros hemos visto más, ¿no?, que son los escudos que corresponden más bien a la formación de falange. Nos habla también y nos mezcla, ¿no es cierto?, en la descripción de la guerra, formación de falange, ¿no?, cuando la guerra en términos concretos, ¿no?, el modo de batallar en términos concretos en la época micénica no era en orden de falange, eran guerras y batallas desordenadas y por lo tanto mucho cuerpo a cuerpo, que es lo que permite la entrada de los carros por lo demás y el modo en cómo los carros se presentan al campo de batalla, ¿no? Hay un desorden. Yo siempre digo cuando me preguntan que es un desorden que se parece como a las hordas, ¿no?, de esta película Corazón Valiente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando los escoceses son ¡guau! Y se lanzan así como una turba, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Está también la mezcla, digamos, ¿no?, de que de pronto nos cuenta, digamos, ¿no es cierto?, que las exequias son con incineración, ¿no? Pero la incineración de los cadáveres es en realidad muy posterior a Micenas. En Micenas los cadáveres son enterrados, existen las tumbas, gracias a ello Schliemann pudo encontrar Micenas, ¿no? Y gracias a ello pudo encontrar también, ¿no es cierto?, en las otras ciudades que fue encontrando, que se han ido encontrando, ¿no? Es decir, los enterramientos de los cuerpos, ¿no? Son formas distintas de mirar. La Ilíada conserva entonces cosas de memoria, por una parte, de una memoria antigua, y por otra, ¿no es cierto?, visiones contemporáneas del poeta. Estamos en pleno siglo VIII, en el fondo, ¿no? Y estamos en un pleno siglo VIII en que comienza a aflorar también un pensamiento discordante con el concepto de una sociedad sustentada en un orden teológico, como en la sociedad micénica, ¿no es cierto? Y viene el cuestionamiento real, digamos, de las divinidades, ¿no? Son los prolegómenos del pensamiento físico jónico, digamos, los prolegómenos, digamos, de Tales, ¿no es cierto?, etcétera, que son del siglo VII. ¿Ah? Es decir, hay una diferencia de un siglo o 120 años máximo, ¿no? Es decir,
hay un proceso de conocimiento del universo que se viene incubando, ¿no? Este proceso de conocimiento del universo que se viene incubando se centra fundamentalmente en la experiencia, ¿no? La experiencia concreta, el experimento, ¿no? Hay un autor muy importante, muy interesante, muy olvidado, en inglés, que es Benjamin Farrington, ¿m? Que dice y sostiene, por ejemplo, que la razón por la cual Heráclito considera que es el fuego el principio del mundo, ¿no? Es porque ha sido un observador del trabajo de los herreros, ¿no? De los artesanos del fuego, y ha visto cómo es el fuego el que logra fundir los metales, hacer las cosas, cambiar, ¿no es cierto?, en términos tanto químicos como físicos, la estructura de las cosas, ¿no? Eh, entonces, establece interesantemente este autor una relación directa entre la observación y el conocimiento empírico y el descubrimiento de la ciencia, ¿no? En ese sentido, y por eso decía yo que de alguna manera es importante el conocimiento del cuerpo también. No, no pongo en duda, y me parece súper interesante lo que sostiene Natalia con respecto a lo erótico del descubrimiento del cuerpo. Porque precisamente la fuerza ustedes los psicoanalistas lo saben mejor que yo, digamos, ¿no? La fuerza que se contrapone a la fuerza de la muerte es la fuerza de la vida, la fuerza del amor, digamos, ¿no? El eros, digamos. El eros siempre contra el tánatos ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? El descubrimiento de la vida también pasa por descubrir que esa pujanza, ¿no es cierto?, que es la pujanza del héroe que muere joven, por lo tanto tiene una bella muerte, es también una muerte que tiene características eróticas en el sentido de que el cuerpo queda como en su mejor forma a ser expuesto y como la mejor figura y la más admirable en la memoria de quienes le sobreviven, ¿sí? ¿No? Eh, entonces, hay un gran estudio de eso. Con respecto al tema del movimiento que decía Natalia de las estatuas, ¿no? Los kouros, o kuros, en realidad, eh, la idea del movimiento del movimiento en la escultura va a tardar un poco más en aparecer, ¿no? Pero tampoco tanto porque empieza a aparecer hacia fines del siglo VI, es decir, más o menos el 540 por ahí, antes de Cristo, ¿m? En tiempos en que se hace el primer templo, el primer Partenón, que es el Partenón que queman los persas, ¿no es cierto?, cuyas piezas están en el Museo de la Acrópolis, ¿no?, que tiene esa serpiente tifón, digamos, no enroscada. Hay un cierto grado de movimiento, pero todavía no está esa observación fina, ¿no?, a la que alude Natalia, que es el paso del kouros estático a la estatua en movimiento, ¿no es cierto?, como es, incluso antes del discóbolo, ¿no es cierto?, como es el Zeus del Partenón, o como es esa Atenea, digamos, con su capa borlada de serpiente, ¿no es cierto? Hay un descubrimiento cada vez más penetrante, ¿no es cierto?, de la realidad. Y por otra parte, como texto histórico, ¿no es cierto?, la Ilíada lo que conserva es la memoria, ¿no? Y la memoria tanto antigua como los hechos del presente que está viendo el poeta, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un texto histórico, ¿m? Pero creo que es muy importante, precisamente, te doy al tiro la palabra, Walter, y volviendo a la pregunta que nos había planteado Ana María la clase pasada sobre el amor, ¿m? Es importante ver que el amor, a pesar de la guerra, a pesar de estas batallas, sigue siendo un punto de referencia muy importante. Les tengo una sorpresa al respecto, pero se las voy a mostrar. Walter. Estos últimos 4 cantos, en particular, yo creo que nos han producido a todos un poquito una sensación de hastío, de cansancio, de sangre, de muerte, de matanza, de sufrimiento, donde, por lo menos a mí, más que las hazañas de uno u otro jefe
porque siempre sean los jefes, los otros como que no existen. Más allá de su hazaña es como el horror, la destrucción, esa cosa, ¿no? Y entonces, lo que me pasó ya esta semana, donde ya con este cuarto en seguido, así ya no daba más, y pensando que esto era como hemos hablado tanto, como una historia, como que esto era así era la cosa, ¿no es cierto? Y entiendo que esto además se recitaba antes, se leería después, ¿no es cierto? Y era un texto, o no sé si un texto, era una obra muy conocida, difundida, ¿no es cierto? Que todos la sabían y la escuchaban. ¿Cómo habrán sido los griegos de aquella época? Porque habrán sido tan distintos a nosotros, porque yo creo que a nosotros esto lo que nos produce es un rechazo ahí estoy contigo, Natalia. Nos produce un rechazo a la cosa de la guerra, a la muerte, al matar, a destripar, a la lanza más arriba o más abajo de la tetilla, a la lanza que le entra por la boca y le mata la lengua y le sale por los sesos. Esa cosa que a nosotros no, no nos deja, eh, no nos da lo mismo. ¿Qué habrá pasado con ellos, no? Porque si esto era así y pensaban como nosotros, uno piensa que debería haber sido un pueblo un poco más pacífico, en función de ese fenómeno, más allá de las invasiones, por supuesto, llegan los persas y el no sé qué, y el Mardonio, y hay que defenderse, sí, pero ellos vivían en un estado de guerra permanente casi, entonces esa parte es lo que me cuesta entender un poco, eh, compañeros de estudio y profesor, guía nuestro. Eh, bueno, sí, es difícil de entender. Generalmente es difícil de entender si nosotros nos instalamos básicamente, y que es una tendencia, ¿no?, que ocurre en general cuando nos detenemos a mirar civilizaciones antiguas, ¿no? Y es a imaginar que que no tienen contradicciones internas, ¿no? Y yo creo que aquí estamos frente a un texto cuya riqueza está precisamente en el hecho de que es un texto lleno de contradicciones internas que dan cuenta de las contradicciones de esa misma sociedad, ¿no? Yo siempre cito por eso el caso de Tersites, ¿ah? Para mí Tersites es indudablemente un personaje muy importante porque da cuenta de la existencia de esa visión distinta desde, desde el pueblo mismo, ¿no? Y del hecho que es apabullado, callado y castigado de manera brutal por Ulises, ¿no es cierto?, en un poema que es un poema de clase, déjeme decirlo así, ¿no? Es un poema que se canta, ¿no?, y se recita en las casas de las grandes familias, de las familias terratenientes, patricias, bien nacidas, ¿no es cierto?, eupátridas, ¿no?, o eupátridas, ¿no?, es decir, los de buena cuna, ¿no? Y que ensalza sus victorias y que ensalza, ¿no es cierto?, sus linajes, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de la historia yo me planteo, yo no soy profesor de historia como sí lo es la Ana María, y ella me puede desmentir, ¿no? Pero a lo largo de la historia en general, ¿no es cierto?, las castas dominantes prevalecen sobre las demás fundamentadas, sostenidos en la guerra, ¿no? Sostenidos, digamos, en una fuerza que es capaz de aplastar y destruir a aquellos que son distintos, ¿no?, a aquellos que constituyen amenaza, cuyo es el caso en este minuto, ¿no es cierto?, de Troya. Troya, en realidad, la misma obra y la Ilíada ¿sí?, nos hace sentir, en cierto sentido,
que Helena no es el problema. Nos lo deja muy en claro que en realidad Helena no es el problema. Que el problema es, como lo dice Agamenón, destruir y arrasar Troya. O sea, cuando en ese acuerdo, digamos, de la pelea singular, digamos, del encuentro singular entre Menelao y Paris, ¿no es cierto? Se acuerda que si gana Menelao se le entregará todo, ¿no es cierto? Tanto Helena como los bienes de Helena a los aqueos para que se vuelvan a su casa, pero en caso de que gane Paris, ¿no es cierto? Ellos van a no me acuerdo muy bien exactamente cómo lo dice, ¿no? Pero en caso de incumplimiento, ellos van a arrasar Troya, dice. No nos vamos a quedarnos contentos con recuperar a Helena, sino que además vamos a destruir completamente a Troya, Sí. ¿no? Ese decir, ¿no? Esa amenaza, ese en el fondo nos muestra a las claras, ¿no es cierto?, que ese es el objetivo de los aqueos, finalmente, ¿no? La destrucción de Troya. Es decir, la guerra de ellos no es una guerra reivindicativa, sino que es una guerra de destrucción y de expansión, finalmente, ¿no? Entonces, también creo yo que, claro, depende de la época en que uno lo lea, pero nosotros lo estamos leyendo desde un punto de vista crítico precisamente porque somos contrarios a la guerra, ¿no? Y hay personajes que sí son contrarios a la guerra y que son muy importantes, ¿no? Están, bueno, está el mismo poeta en el punto que yo les acabo de leer, ¿no es cierto? Está el personaje maravilloso de Héctor con Andrómaca, ¿no es cierto?, que nosotros vimos en ese encuentro y que después comentamos cómo, ¿no es cierto?, la dinámica de la guerra nos desvirtúa finalmente a Héctor, ¿no es cierto?, y lo transforma también en un energúmeno, habría hecho mi abuela, ¿no? Cómo la guerra finalmente deshumaniza, y aquí lo que importa es la humanidad, ¿no? Lo humano. ¿Sí? Y ese niño que se asusta al ver el casco y se tranquiliza cuando el papá deja el casco en el suelo, ¿no? Es ahí donde aparece, digamos, la importancia, y comienzo entonces a responderle y continúo respondiéndole a Ana María. Es ahí donde aparece la importancia del amor como el antídoto finalmente a toda esta barbarie. Y es tan importante, y te voy a dar al tiro de palabra, Francisca, pero es tan importante esto que queda en la retina del pueblo. Y para ello les voy a compartir, y después te voy a dar la palabra, Fran, ódiame todo lo que quieras. Les voy a compartir algo que tengo por aquí, que es esto. No sé si lo van a ver, me dicen si lo ven, ¿no? ¿Lo ven? ¿Ven el texto? Sí, Sí. sí. Ok, este texto es un texto de Safo, la gran poeta Safo. Es un pedazo, ¿no? Son fragmentos, y se los quiero leer, y dice: Chipre. Idaos llegó corriendo el veloz heraldo, y proclamó de todo el resto de Asia la imperecedera gloria. Héctor y sus compañeros traen desde la sagrada Tebas y de Plaquía de inagotables fuentes a la tierna Andrómaca de dulces ojos sobre el mar salado en sus veloces naves, y un tesoro de pulseras de oro y tejidos de púrpura, bordados, adornos varios, incontables copas de marfil y de plata. Así habló, y el padre querido se levantó de un salto y la noticia se extendió a la ancha plaza y a los amigos. De inmediato los jóvenes de Ilión amarran las mulas a los carros de bellas ruedas y se subían allí multitudes de mujeres y de esbeltas jóvenes muchachas. Aparte iban las hijas de Príamo, a caballo iban, por su parte los hombres, y todos los jóvenes iban afuera de la ciudad. Las dulces flautas se unían a las cítaras, y las ruidosas matracas y las vírgenes entonaban un dulce canto sagrado hasta las alturas del cielo. Llegaba el eco sublime.
Por todas partes en las calles copones y botellas, mirra, incienso, canela, mezclan su aroma en derredor. Las mujeres lanzan gritos de alegría y los hombres entonan un intenso peán al dios del arco y la lira, ensalzando a Héctor y Andrómaca iguales a los dioses. Hartos años después, digamos, de esta historia, ¿no es cierto? Safo nos habla y nos pone este ejemplo, digamos, ¿no? De una pareja que se ama además, ¿no? Claramente, una bella joven que viene de lejos y que nos explica y nos pone en contexto para esa escena tan bella, ¿no? De la Ilíada, siento yo, ¿no? ¿Por qué se hablan como se hablan? Y esa es la fuerza que tiene, y es la imagen que queda, ¿no? Y es la imagen de la cual nosotros seguimos hablando finalmente hasta el día de hoy, ¿no? Esa humanidad, ¿no? Tan tremenda, destruida por una guerra que además es una guerra cuya memoria, ¿no? Y yo creo que esto es algo que no podemos olvidar, cuya memoria es solo destrucción y autodestrucción de la civilización micénica, y que, como diría más tarde, ¿no? El poeta Seferis, a mediados del siglo pasado, ¿no? Que toda esta lucha fue por una túnica vacía, por una Helena, ¿no? Es decir, por una nada. Todas estas muertes, todos estos caídos en el Escamandro, ¿no es cierto?, en el río que rodea Troya, ¿sí? Todas estas muertes fueron por nada, para nada, ¿sí? Por algo en realidad que es una idea en el aire, que es como la idea también del mito, digamos, de que Helena nunca estuvo en Troya, sino que era una falsa imagen la que había de ella, ¿no? Francisca. Me encantó que pusieras el poema de Safo antes que lo que iba a decir, porque me terminó de cerrar la idea que me estaba dando vuelta. Llevamos, no sé, esta es la séptima, sexta clase que tenemos. Cuando, si me pidieran hacer como, o sea, no sé, a un primero medio, a un segundo medio, decirle de qué se trata la Ilíada, que de qué habla. ¿Es un poema épico de guerra? Sí, pero no resume ni llena todo lo que hemos conversado en todas estas sesiones, porque hoy día han salido hartos elementos más que los que habíamos visto hasta el jueves pasado. Y entonces tengo anotado acá, a propósito de lo que, porque me da vuelta y me resuena mucho el tema del linaje, ¿ya? En todas partes los personajes son hijos de alguien, nietos de alguien, y es muy importante y lo resaltan cada vez, resaltan dos cosas, resaltan su linaje y el poeta resalta su belleza en las distintas características físicas, de blancos brazos, de melenuda cabellera, ojizarca atenea, de ojos azules, etc. Entonces tengo una confrontación, no sé si es confrontación la palabra, entre hombres y dioses, que ya sabemos cómo se desenvuelve, en donde tengo tres grandes como puntos focales que han salido hoy. El cuerpo y la belleza, como diadas, ¿no? El linaje, como poema de clase, que tú mismo lo dijiste, y por eso pasa y se lo cuentan de generación en generación, etc. Y el amor y la muerte, como, también como diadas, de dos caras de la misma moneda. Entonces, frente a la pregunta de por qué este texto sigue siendo tan importante hoy y lo que se trenza a lo largo, claro, todos nos dicen, pucha, estamos un poco cansados con tanta descripción detallada de las muertes. A mí yo reconozco que no me ha molestado tanto. Será también por mi deformación profesional de haber visto tantas carpetas de investigación con fallecidos
entonces no me produce tanto asco la guerra en sí mismo como concepto y moral y éticamente sí, pero las descripciones no me chocan tanto. Eh, pero creo que no podría ser de otra forma, o sea, sería muy insípido este poema si no contara con tanto detalle el hecho de la muerte para efectos de relevar precisamente el cuerpo, la belleza ver esos pequeños destellos de amor como los que contaste entre Héctor y Andrómaca. No los sentiríamos tan fuertes si no pasáramos por esas pesadumbres de los detalles de la violencia destripadora. Eso. Wow, wow. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Iluminador, es verdad. Es interesante en parte al respecto, ¿no? Los héroes todos mueren bien, por ponerlo de alguna manera. Hay otros que mueren y entonces agarran el polvo, la tierra con sus manos y la arañan, ¿no? Parte central de la bella muerte tiene que ver con que el cuerpo quede limpio, es decir, que no haya manchas, ¿no? Que no haya rajaduras, que no haya heridas visibles, ¿no es cierto? Que tiene que ver, lo hablamos en algún minuto, ¿no? Limpiar los cuerpos, ¿no es cierto? Que queden bellos en su más bello momento, ¿no? Porque la ajadura del cuerpo, ¿no es cierto? Tomar la tierra, ensuciarse de tierra, la mezcla de la tierra con la sangre, ¿no es cierto? Etcétera. Recuerdan también algo que temen mucho los griegos y las gentes, que es la vejez, ¿no? El deterioro de la vejez. El deterioro es un tema, digamos, y ha sido un tema a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, ¿no es cierto?, es importante ver que lo que señalas tú, digamos, ¿no? Que hay una cuestión de linajes, ¿no? Y el linaje también está en la muerte. ¿Sí? Hay muertes linajudas y hay muertes no linajudas, ¿no? Las gentes de linajes, ¿no es cierto?, son de blondas cabelleras, luminosos como el sol, brillan sus bronces y sus penachos crinados, ¿no es cierto?, en la batalla, son grandes, altos, salvo Ileo, salvo Ajax o Ileo, que es chiquitito, y Ulises, que es chiquitito y pataco, ¿no? Como bien lo describen. Pero volvamos al canto 1, ya no me acuerdo si el 1 o el 2, ¿no es cierto?, en que Tersites es descrito como patizambo, pecho enjuto, hombros para adelante, pelao, cabeza deforme, sin diente, ¿no? Es como el epítome de la no clase, ¿no? Entonces, yo voy a insistir en eso de alguna manera, porque para las aristocracias terratenientes del siglo VIII, siglo VII y siglo VI, principio del siglo VI, por lo menos en el Ática, era muy importante mantener los derechos sobre la tierra, reclamando la descendencia de héroes fundadores, ¿no? Ya no descendencia directa de dioses, sino de héroes fundadores, pero con la trampa de que los héroes fundadores son descendientes de dioses de alguna manera, ¿no? Eso, claro, eso finalmente llega a un impasse y se resuelve, digamos, en una guerra civil, por lo menos en el Ática, ¿no? Se resuelve, de modo que se resuelva, ¿no? Pero esa crítica, digamos, existe a tal punto que, y este es un paréntesis recordatorio, por alguna razón los héroes de las tragedias griegas, ¿no?, son todos pertenecientes a las viejas aristocracias o personajes míticos, emulables supuestamente, paradigmáticos y virtuosos, pero esos personajes Leoncito. que se ponen sobre el escenario
son todos aquellos personajes que cometen los errores y las faltas de humanidad, si tú quieres, más feroces, ¿no? Es decir, de alguna manera la democracia en ese sentido, ¿no es cierto?, pone en solfa, habría dicho mi madre, a la aristocracia o a las reminiscencias de esa aristocracia. Es decir, por eso hablaba yo de las contradicciones internas, digamos, están ahí, ¿no? Están ahí presentes. ¿No? Ahora, con respecto a la dupla amor-muerte, ¿no?, que tú bien señalas, finalmente, claro, hay formas y formas de ver lo amoroso, ¿no? Está también esta forma de ver lo amoroso dolio. Si existe la palabra dolio en castellano, ¿no? El amor doloso, digamos, ¿m? De esta escena entre Hera y Zeus, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Cálpico, lo falso de lo verdadero, ¿no? Ujú. Y hay una reivindicación, vuelve a aparecer esta imagen de lo verdadero, ¿no?, recalcada por esta simulación, ¿no? O sea, hay estos personajes linajudos, ¿no es cierto?, tan protegidos de los dioses, descendientes de los dioses, pueden ser igual de falsarios que sus creadores o progenitores, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Que tienen la capacidad de jugar este juego como lo hace Hera, digamos, con Zeus, ¿no? Sergio. Sí. Lo que estaba pensando también a propósito de lo que implica la guerra bueno, la contraposición entre la muerte y el amor, pero también hay una contraposición entre la muerte y la inmortalidad, y lo que hemos estado también hablando, que está muy presente, digamos. Y estaba pensando si la guerra puede ser considerada una experiencia de inmortalidad, en el sentido de que una cosa que llama mucho la atención y que alguien mencionaba que son estas maneras que tienen de defender el cuerpo, o sea, las corazas, los yelmos, los escudos. Es como que los héroes tienen acceso a una protección especial de su cuerpo que los hace casi invencibles, porque las lanzas, las flechas, al final se chocan y no pueden matarlos muchas veces. O sea, a veces logran, pero muchas veces no lo logran. Entonces, la persona que lleva, o sea, es como que uno se transforma en Superman, digamos, por así decirlo. O sea, uno tiene una coraza tan perfecta, hay una tecnología, digamos, que en el fondo te hace invencible. Y ser invencible es una forma de inmortalidad, pero es una forma de inmortalidad que a su vez tiene el sello de la destrucción del otro. Entonces, hay una especie de inmortalidad perversa que está implícita en esto, pero que yo creo que también podría haber una beta ahí, o sea, un lado que podría ser de la guerra como experiencia de inmortalidad en ese sentido también. Mira, yo creo que lo que tú dices es muy acertado, porque en realidad la muerte está ¿cierto?, en dupla con el amor, en una dupla, digamos, antagónica, por ponerlo así en simple, ¿no? Y también en una dupla antagónica con la inmortalidad, ¿no? El problema con la inmortalidad, ¿no es cierto?, es que si es una inmortalidad a través del tiempo, ¿no?, sin permanecer joven, es una inmortalidad compleja, ¿no? Y ahí está el mito de Aurora con Titonio, ¿no? Que Aurora le pide la inmortalidad a Zeus para Titonio, pero no le pide que no envejezca. Y entonces Titonio es un personaje que sufre lo indecible porque es irremediablemente cada vez más viejo, ¿no? Algo de eso
ocurre con lo que dice también Néstor, ¿no? Él habla de sus hazañas de juventud, ¿no? Pero él ahora está más viejo y hay cosas que no puede hacer, ¿no? Como le gustaría, ¿no? Eh, entonces, la forma de lograr la inmortalidad es precisamente a través de el gesto heroico de entregarse a la muerte en una acción emulable, en una acción que queda en la memoria, digamos, de la humanidad para siempre, ¿no? Y que esa imagen de ese momento glorioso debe ir acompañada además de la imagen del cuerpo intachable, ¿no? El cuerpo sin mancha, sin mácula, como diría Lichín, ¿no es cierto? Limpio, hermoso, en su momento más hermoso, para que esa imagen, antes de cremar el cuerpo, ¿no es cierto?, quede en la retina de los pueblos y por lo tanto en la memoria, ¿no? Que es lo que de alguna manera va a hacer Aquiles más adelante con Patroclo, ¿no es cierto?, etcétera. Ya más adelante, Natalia. Estás muteada. Sí, es que estaba Leoncito por acá dando vueltas, sí, no dije en silencio. Eh, Algo que me da vuelta, creo que fue la Fran la que puso la pregunta, bueno, ¿por qué seguimos hoy día? ¿No es cierto? Si tuviera que yo explicarle a un primero medio, que me parece una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene leer este texto hoy día? ¿No? Eh, a mí me da mucho vuelta esta imagen en espejo que hace el texto de los dioses y los hombres, ¿no? La tierra y los cielos, o como queramos ponerlo. Y a propósito de lo que tú estás planteando hoy día, ¿cómo se repite esta estructura de conflicto de clases, ¿no? En la tierra y entre los dioses. En los capítulos que leímos, ¿no es cierto? Uno tiene momentos en el texto en que uno como lector, y si uno fuera, estaba pensando en lo que planteaba la Fran, ¿no? O la Ana María, si uno fuera un oyente, no, fue Walter el que lo dijo, ¿qué pasaría si uno fuera un oyente de la época? ¿No es cierto? Si uno estuviera sentado escuchando a la Edo. Y uno, por un momento, entra en la creencia inocente de que aquí se está jugando una guerra, pongámoslo por un minuto, lícita, ¿no? En que alguien está realmente tratando de vengar el honor de otra persona, ¿no es cierto? Y entró en un juego, comillas, legítimo, si es que la guerra lo fuera. Y entonces entra con un personaje como Héctor, ¿no es cierto?, que a uno lo conmueve, y de repente, ¡pum!, saltamos de escenario, ¿no es cierto?, y nos vamos al mundo de los dioses y a este juego artero, ¿no es cierto?, que hace Hera, y uno dice, ¿qué es lo que nos pasa todos los días en el mundo en que vivimos hoy día? De decir, chuta. Se repitió, ¿no es cierto?, la estructura de clase, se repitió la colusión arriba, nada de esto es legítimo, aquí cada uno usa los poderes como puede, se colude, miente, ¿no es cierto? Y todo esto es un espejismo, ¿no es cierto? Y nada de esto es real, todo es falso, ¿no? Y a mí me parece magistral cómo eso está puesto. O sea, como en un momento estamos como en la ilusión de que aquí se está jugando algo legítimo, y de repente nos trasladamos y decimos, esto, si lo pongo en un vocablo, esto es simplemente la lucha de clases, jugada acá, jugada allá, ¿no es cierto? Son las colusiones de todos los poderes, y esto es un espejismo de cómo funciona una sociedad con todas sus oscuridades y nebulosas. Y eso me parece impresionante. Y nada de esto es cierto. O sea, entonces podría ser Homero, Shakespeare, y despierte usted y vea que así se mueven las sociedades. Así, sí, yo creo que das en el clavo, ¿no? Y además yo creo que hay que pensar, yo creo que quizás lo más terrible y que a nosotros nos cuesta mucho darnos cuenta como lectores, que si es que no conocemos a cabalidad, digamos, la historia, la historia griega, comillas,
real, cierre comillas, ¿no? Y es que efectivamente la guerra de Troya, ¿no?, trae aparejada la derrota definitiva de la civilización micénica. Esa victoria, ¿no?, trae consigo necesariamente la destrucción de Micene. Yo creo que esa imagen, ¿no?, existe para los griegos de todas las generaciones desde el siglo X antes de Cristo hasta por lo menos la llegada, la irrupción de Filipo de Macedonia en el Ática. Existe como sustrato en la lectura, ¿no?, de lo que es la Ilíada, ¿no? Tanto es así, y aquí me voy a saltar, ¿no?, que el ciclo troyano es uno de los temas centrales de lo que se ha salvado respecto de las tragedias, ¿no? Y en que los personajes en general son puestos por los autores trágicos a la altura del unto, ¿no? Agamenón, Odiseo, etcétera, ¿no? Ninguno se salva, ¿no? O sea, todos son no solo moralmente reprochables, sino que además son execrables en algunos casos, ¿no? Para Eurípides, el personaje Ulises es realmente execrable, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Es decir, hay una pregunta que queda instalada con la Ilíada en relación a la guerra, que es realmente la validez de la guerra, ¿no? Es rara como contradicción en el sentido que efectivamente, como nos lo cuenta en la Odisea, ¿no es cierto?, el mismo poeta, aparentemente, ¿no?, el Aedo canta en la corte de Alcino, ¿no es cierto?, el Aedo canta en la corte de Ulises, aunque él no esté presente, pero canta el Aedo, canta en la corte y canta las hazañas de los grandes, para solaz de esos que se siguen creyendo grandes porque pertenecen a esa casta de los grandes, aunque no lo sean, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso hay una suerte de enseñanza, ¿no? De duda, queda la duda, ¿no? Mm. Es decir, yo creo que el pueblo griego es un pueblo súper guerrero, y en eso estoy de acuerdo con Walter, ¿no? Pero es interesante saber que en el caso de las guerras entre los pueblos griegos, que eran fundamentalmente entre ellos que se daban las guerras, ¿no?, las guerras en general son más bien de defensa más que de conquista, ¿no? Salvo en el caso de Esparta, ¿no?, que hace la tremenda guerra de conquista con Mesenia, que somete a los mesenios y los mantiene en la esclavitud, ¿no? Y en el caso de Atenas, que trata de tomarse y apropiarse, ¿no?, de la zona de Mégara y de Egina, ¿no? Pero el resto, en general, son como peleas limítrofes, ¿no? De que te pasaste un poquito para acá, como que mantienen un equilibrio. Atenas pierde el norte cuando descubre que tiene muchas lucas después de, ¿no es cierto?, después de la guerra con los persas, y se arma su flota, y arma su flota que protege todo el Egeo, ¿no? Y empieza a cobrar de alguna manera tributo. Ahí Atenas se enloquece, digamos, ¿no?, y se transforma en un imperio marítimo. Pero antes de eso, y lo que le trae además su colapso, ¿ah? Ojo, o sea, la enseñanza del imperialismo micénico que trata Eurípides de enseñarle a Pericles o a Atenas, los atenienses como que no lo pescan mucho, y se vuelve a repetir, se vuelve a repetir el mismo tema, ¿no?, de que la guerra finalmente termina siempre en una derrota. Natalia. A mí, esta lectura de estos últimos dos cantos también como Sergio, me identifiqué mucho con lo que decía al principio, también con lo que planteó Natalia, como de esa mirada erótica sobre el cuerpo, como máquina de amor y de odio, ¿verdad? El cuerpo tan poderoso, el cuerpo humano. Pero ahora escuchándolos y todo, me acordé también del catálogo de las naves,
y que me hizo pensar en estos últimos cantos que esto también es como un catálogo de muertos y de jefes y de qué jefe mató a quién y de quién murió en manos de quién y como las formas de morir también. Y no sé, probablemente ya lo hemos dicho, o lo has dicho Pedro y me volé y no me acuerdo, pero también este poema que pasa, que es como que hace el traspaso de la tradición oral a después a algo que estamos viendo escrito, como justo en esa época de transición, como un documento, como un archivo, ¿no? También como de todo, de las drogas para el dolor, de las formas de morir, de las armas, de las naves, así como un espectro súper amplio de la época. Es bonito también verlo como un archivador, como el mapa. Y me acordé ahora también con lo último que estabas diciendo, y a propósito también de todo esto, de todas estas descripciones tan acuciosas de la lanza, por ejemplo, que atravesó y de los tendones, la vejiga, porque más o menos hay que saber, o sea, como que me llamó la atención al ir leyéndolo también, como que, bueno, ya sabían que había una vejiga abajo del ombligo, arriba del pubis, y que estaba la tetilla, que va ahí, a la altura de la tetilla está el corazón, entonces hay todo un conocimiento, pero eso es algo tan humano también, o sea, no sé, me puse a pensar ahora en varios siglos después, en ese cuadro maravilloso del barroco holandés, que es la lección de anatomía, que también el mismo asombro humano por el cuerpo, por la muerte, por algo, por una máquina que funcionó de manera tan perfecta, de escudriñar todo eso. No sé, mi sueño frustrado, aparte de ser filóloga, es haber sido kinesióloga también, porque a mí me vuela la cabeza cómo funciona el cuerpo, de verdad. Y entonces, a pesar de que es súper agotador y estar leyendo, y también me cansó mucho, como que me dolió el cuerpo también con estas lecturas, pero me gusta mucho también esa detención en el cuerpo, en nuestra máquina finalmente, y que está para lo sublime y lo atroz de matar a otro ser humano. Me parece muy, no sé, como que me rindo ante eso que está escrito ahí hace 2000 años, la verdad. Qué bonito lo que acabas de decir. Lo encuentro muy bonito porque me hace sentido en el siguiente sentido, valga la redundancia, ¿no? Por una parte, claro, lo que tú dices, el hecho de los catálogos, digamos, que hay un registro en el fondo de la vida lo más completa posible, aparentemente, ¿no? Es lo que lo constituye en un texto de referencia de la memoria del país y por lo tanto un texto histórico, ¿no? Básicamente. Es decir, es lo que concentra de alguna manera la imagen de la identidad, ¿no? También la conserva específicamente para algunas castas, sobre todo aquellos que se reclaman descendientes del linaje, qué sé yo, ¿no? Y con respecto a lo que tú dices del cuerpo, yo creo que parte central de lo que nos habla la Ilíada, ¿no? Es del ser humano, que es el centro de la preocupación, finalmente, ¿no? De todo el pensamiento griego. O sea, el pensamiento griego se centra en el lugar que el hombre ocupa en el mundo, ¿no? Se despoja de la divinidad precisamente para hacerse esa pregunta, o relega a la divinidad a otro lado. La divinidad es una divinidad impotente, eh, inconsciente, ignorante, ¿no? Ignora muchas cosas, no tiene ese carácter salvador, no es una divinidad salvadora para nada. Y esa sensación de la soledad, creo yo, es muy importante en el desarrollo del pensamiento sobre el ser humano. Yo creo que, claro, yo imagino que si esta obra hubiese sido recitada, ¿no es cierto?, y contada en términos exclusivos del universo micénico, no sería tan rica en detalles, ¿no? Yo imagino que sería más bien rica en hacer hincapié en las hazañas
sobre todo, pero no en lo que el ser humano es. Porque aquí nos contrapone, y a mí la escena de Héctor y Andrómaca, para mí siempre ha sido una gran escena, ¿no? Para ponerlo en términos teatrales, lo de la escena, ¿no? Y yo creo que precisamente por la contraposición de las riquezas que lo humano encierra, finalmente, y de qué es aquello que le da a lo humano una mayor dimensión, que es la no guerra, finalmente. Es decir, la certeza, que la van a encontrar después algunos filósofos jónicos, ¿no es cierto? La certeza de que el hombre en realidad es lo que es y no debe pretender ser lo que no es, que es el problema del guerrero, a mi juicio. Natalia. A mí se me conectó oyendo a la Nati algo que también decía Sergio al comienzo, ¿no? Y que yo creo que es súper lindo como van haciendo la Grecia racional, ¿no? Porque la Grecia científica, porque, o sea, esto es un texto histórico, pero no es simplemente una descripción de la guerra y del matar, ¿no? Sino que, voy a decir algo muy tonto, pero Sergio hablaba de cómo estos héroes que tienen estas armaduras casi invencibles, ¿no? Y entonces, ¿cómo atacamos si no tenemos una observación detallada de la anatomía? ¿No? Es imposible. Entonces, lo que hacen es tratar de conocer el cuerpo para ver por dónde sale la vida o por dónde entra, por dónde tiene sentido que entre la lanza, porque es el lugar por donde escapa la vida, pero desde una observación mucho más científica, ¿no? Y por eso es que es tan importante el detalle, porque nos da lo mismo por dónde entre la lanza o por dónde se golpee. Y yo creo que ese es el comienzo de la observación que va a permitir después la aparición de los presocráticos. Eso no. Sí, yo creo que estás en lo cierto, solo no coincido contigo en que vaya a permitir la aparición de los presocráticos, sino que yo creo que tengo la intuición de que esos son pensamientos que van a la par. ¿Sí? O sea, que nosotros conozcamos solamente como primer filósofo a Tales no significa que efectivamente Sí, haya sido el primero, digamos, ¿no? claro, toda la razón. Nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, que es más contemporáneo eh, de Homero, el poeta Arquíloco, ¿no? Que es un poeta absolutamente antiheroico, ¿m? Y que se permite maldecir a cuanto sujeto se le ponga por delante que le contraríe, ¿no? Específicamente a Licambes, que habría sido su suegro, pero que anuló el matrimonio a último minuto. Entonces desquita su rabia contra él y reconoce en él su rabia y habla desde su individualidad, ya en el siglo VII, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una contemporaneidad, o sea, en realidad lo separan 100 años apenas, u 80 años de Homero, ¿no? O por lo menos del poema en su estado, digamos, final, ¿no? Entonces, hay, hay un proceso de pensamiento que es muy interesante, que comienza, yo creo, desde bastante antes, ¿no? Y que tiene que ver quizás tenga que ver efectivamente con la derrota de Troya, ¿m? En que también cambia la visión, ¿no? Que los griegos tienen de sus líderes, ¿no? Porque el Basileus, más bien el Ánax, ¿no? De ahí hasta Anacte, el Ánax, ¿no? Que era el nombre del rey micénico, era también un líder religioso. ¿M? Era quien concentraba los poderes judicial, político y religioso, y militar, por supuesto, ¿no? Eh, Perdida la guerra, o sea, perdida Troya, perdido el imperio micénico, los personajes que que tienen el poder, digamos, en las distintas ciudades o sociedades, han separado ya el poder religioso del poder político, ¿no? Ya no existe
un representante de la divinidad o un sumo sacerdote, digamos, ¿no? En ese periodo ya comienza la idea del alejamiento de los dioses. Y yo creo que ese es un tema central. Es decir, los dioses le jugaron una mala pasada, y lo estamos viendo, ¿no es cierto?, a los guerreros tanto troyanos como aqueos, finalmente, ¿no? Porque dice la tradición que una vez conquistada Troya, ¿no es cierto?, cuando van a volver a sus lugares de origen los aqueos, ¿no?, Poseidón y Atenea se enojan y los hacen dispersarse en el mar, los hacen chocar con los arrecifes, los ahogan, los desvían, a uno lo mandan hasta la isla de Ogygia, por ejemplo, ¿no?, el caso de Ulises, a otro lo mandan a Egipto y queda pegado ahí 6 años, ¿no?, etcétera, ¿no? Es decir, los dioses pierden su amistad con los humanos. Yo creo que eso es bien, bien importante. Y yo creo que parte, digamos, de la historia de la Ilíada nos da dando cuenta de eso. Y en ese sentido, y ya estamos terminando ya, pero y en ese sentido, el engaño de Hera a Zeus, que es un engaño también a todos, ¿no?, los que se están desgañitando en la guerra, porque en el fondo están jugando, queda claro que los dioses están jugando con ella, están jugando a los dados con ellos, ¿no? También los alejan. Es decir, le quita solemnidad en el fondo a la guerra, ¿no? Hay que justificar de alguna manera, empieza en realidad la justificación, desde la justificación para mantener la guerra que tiene Zeus, es la de reivindicar el honor de Aquiles. O sea, ni siquiera es Helena el problema, es el honor de Aquiles. Complejo, ¿no, Sergio? Oye, no, que estaba pensando a propósito de la relación entre los hombres y los dioses, y todo este proceso histórico, cómo va cambiando la relación, pero hay un pasaje en uno de estos capítulos en que yo creo que los Ayantes, no me acuerdo, descubren que Poseidón está con ellos porque ven las huellas de las pisadas en la arena, algo así. Mm. Entonces, yo lo encontré espectacular. O sea, ¿cómo habrá sido la vida si esto realmente representa lo que vivían? Que efectivamente pudieron ellos haber percibido a Dios ahí que estaba pisando delante de ellos. O sea, es una cuestión, encuentro increíble. O sea, pues, es como una transición donde los dioses empiezan a ser extremadamente próximos. De hecho, los dioses se humanizan para poder estar entre los hombres. O sea, es una dinámica de la relación dioses-hombres que yo lo encuentro increíble, y qué fantástico haber sido testigo de eso. Qué ganas de haber sido testigo de eso. Bueno, ahí están los dioses, se te aparecen ahí, se te parece Atenea transformada, quién sabe, en la señora del aseo. Uno nunca sabe. Los dioses son caprichosos. Todas nuestras compañeras a lo mejor son diosas. O sea, claro, y nosotros a Tenemos lo que mejor aprender a también. distinguir. Ten cuidado, Sergio. No te vayas a equivocar. Bueno, ha quedado harto por hablar, queda harto en el tintero. Si te dan cuenta, cada vez va quedando más en el tintero. Sí. Ya, hoy día es 28 de septiembre. Nuestra próxima sesión sería, de acuerdo a lo que... El 5 de octubre. Sería el 5 de octubre. Entonces, bueno, el día 5 de octubre, ¿no?, vamos a hacer la sesión acá, en casa, presencial. Gran día. Un bonito día. Bonito día. Bonito día. Quedan todos entonces citados. ¿Qué pasó, Nati? ¿Está ahí de cumple? No. No, qué bacán, me sorprendió la convocatoria. ¿Te sorprendió El la llamado. convocatoria? Pero algo había adelantado Pedro. ¿De taller o se puede amenizar con una copita de vino? Taller con una... Las diosas exigimos cratera de vino, Sergio. Hecatombes
Hecatombes. Hecatombes, Hecatombes exacto. perfectas. Hecatombes Exacto. Me perfectas, encanta. caray, Vamos a caray. concepto. vamos a verter en la Hecatombes cratera. perfectas. Eso. ¿Qué palabra ha escapado del vallar de tus Tus dientes? dientes. Bueno, queridos amigos, entonces nos vemos el 5 de octubre 5 de aquí. octubre. Oye, Ya. Muy bien. entonces Misma el hora. 5 de octubre allá. Disfrazados de griego. No, es una broma. Oye, yo voy a llevar algo para comer, una cosita así, un paté, Pero, ponte tú. pero livianito, porque para que podamos No, un trabajar, paté, po. una cosa así para Ya. comer con una galleta y todo, porque, Ya. Porque puro Oye, vino no no. vamos a poder pensar. No. claro, 19:30 igual. 19:30, sí, igual. 19:30, ya. Sí. Muy bien. Perfecto. Sin perro, Walter, porque hay 2 gatos, por favor. no, sin perros, no. Es una broma. Me encantaría Ya. que fuera con tu perro, que es adorable, pero no me atrevo. No, Oye, tendríamos que tener- Pedro, te mandé una foto de este alimento que es fantástico. Es Alimento- antioxidante y sirve para bajar las azúcares, entre otras Está la cosas. ley 20.000, ¿o no? Ya. El No, reglamento de la ley son- 20.000. Esto es hoja de arándano, natural, qué sé yo, muy bueno. Te lo Para recomiendo. Rana gatos, fruit. para personas, para... Para Para gatos, seres humanos, Ah, Para ya. Pedro. para para Pedros. Pedro, Muy bien. para Muy Pedro. bien. Ya. Sí, Muy bien. Muy Baja el bien, azúcar. Pedro. Yo quería agradecerle a Walter el dato que dio de ese link sobre Heródote videos, donde mandaste nuestros ancestros, indoeuropeos. etcétera. Claro. O sea, es un sitio pero fascinante. Es terrible, o sea, uno puede perder la vida metiéndose ahí adentro del link. Sí. Es bueno. ¿Ya? Estamos todos perdiendo la vida con algo aquí. Con Natalia Ramos estamos en esto. No se ve nada. Es no se ve Todavía nada. no me llega. Ya lo vimos. Esquilo, Sófocles, Eurípides. Ya lo vimos, ya lo vimos. Todavía sí, no sí. me llega, Fran, las 1500 No. páginas. No. Tranquilidad, vas a tener tiempo en la vida. Voy a necesitar tiempo también. Sí. No, si lo peor es eso. Ay, Eso. sí, Bueno, qué ganas de sentarse a vamos a puro saltar un leerlo. banco. Vamos a Sí, saltar un yo tengo que banco. vivir como 3000 años, calculo, y tengo que ¿Viste? asaltar un banco. No. La Fran va a ser mi abogado. Cuando aparezca un banco asaltado, yo voy a estar Perfecto. firmado que fui yo, si me da lo mismo, porque la idea es irme presa y poder leer. Total. Tengo la mejor teoría del caso para ti. Si no fuera por la compañía que me toca, me iría a Punta Peuco para poder estar leyendo. Cómoda. No, Si no, no te fu- mando si no a un fuera por los pabellón del compañeros. CPF ahí con la Quintrala y la señora Rojo. Qué Tam- susto, No, claro. qué susto, Ahí, pues, Qué Fran. susto. pero ahí no te matan, pues mujer. Si necesito tiempo para leer, Fran, no me Ni entendiste te, bien. ni te violan. Claro. Ya, mejor no les cuento mi experiencia en la cárcel de Valparaíso. Queridos No. amigos, nos vemos Gracias, entonces Pedro, gracias a el todos. jueves. Nos vemos la próxima a semana. las- Vamos a tener un picoteo. Ya. Namaste. Buena semana para Estuvo todos. linda la sesión, Besitos, a pesar lindo. de Muchas empezamos gracias. como medio Apesadumbrado. salpicados, así, A pesadumbra. Sí, pero sí. Sí, creció. creció, Sí. crece, siempre crece. Acuérdense de las cosas que se encuentran en el cinturón de Afrodita. Ay, sí. No, No no hablamos hablamos de del eso. cinturón de Afrodita. Yo quería hablar de eso. Ya, próxima Bueno, para la semana. próxima. Ya, de Sí. veras. Ya. Es Sí, verdad. gracias, Ana María. Sí, Sí, cierto. sí, que eso cierto. además está después en la Eneida. Ya. Sí, Bueno, Ah, mira. Oh, sí, Sí, ya, sí, ya. ok. ya, Próxima cariños semana. para todos. Gracias. Un Besitos. abrazo, nos Chao, vemos chao. el Besitos. jueves. Hasta el Estén súper jueves. bien. Chao. Chao. Buena Nos semana. vemos. Chao. 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 Buena semana. Chao.